Sí, bueno, vamos a considerar Romanos 10, 17. Primeramente vamos a estar en Romanos 10, capítulo 10, verso 17. Después vamos a considerar Eclesiastés 5.1, Hebreos 10, 23. Ahí principalmente, algunos otros se los menciono, pero principalmente ahí hay un sustento para una idea. ¿De acuerdo? Bien, somos creación de Dios. Ya lo hemos platicado, somos creación de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Y bueno, el cuerpo es mágico, es precioso, la creación de Dios. Se habla de 5 sentidos: el sentido del tacto, del gusto, del olfato, del oído, diferentes sentidos. Particularmente quiero referirme a uno de ellos, el sentido del oído, el oír, percibir los sonidos, atender los ruegos, entender lo que se dice. Todos los sonidos son importantes, todos cubren una importancia, pero particularmente el sentido del oído tiene mucha influencia sobre nosotros. El sentido del oído determina mucho nuestro estado de ánimo y nuestra forma de sentir, nuestras emociones a largo plazo. Sí, digo, todos son importantes. El sentido del gusto, agarras, pruebas algo, no te gustó, te resultó desagradable, a veces lo solucionas muy rápido, inmediatamente te tomas otra cosa, te enchilaste, no hombre, prueba leche o toma agua fría y ya pasó, quedó en el pasado, inmediatamente lo solucionamos. El sentido del oído tiene ese efecto que puedes haber escuchado una palabra, te pudieron haber dicho algo hace 20 años, hace 30 años te dijeron algo y pasan los años y ahí está. Ya no te lo han vuelto a decir, no te lo han vuelto a repetir, pero se queda. El te ves muy bien. Y toda la semana, todo el día puede estar determinado por eso que escuchaste, que te dijeron te ves muy bien, te va a ir muy bien. Y traes esa sensación. Como también oye, como que eso no te... Oye, como que ya te ves... Y, hombre, como hace sentir mal de pronto, ya, la verdad sí, que te digan, es como que ya te estás viendo muy amontonadito. Y todo, algo que escuchaste. Por eso el sentido del oído es determinante. Lo que escuchas, te lo llevas. El sentido del oído. Dice una expresión en Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Otra traducción de la Biblia dice: así que la fe viene por el oír, por oír buenas noticias acerca de Cristo, por escuchar la palabra de Dios. La semana pasada o antepasada estuvimos hablando de la importancia de la fe. La fe es determinante en nuestra relación con Dios. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos tener una buena relación con Dios, no podemos construir una relación con Dios sin fe. Hace algunos días me hablaba alguien y me dice: oye, ¿dónde consigo agua bendita? Y yo: ¿para qué la quieres? No, es que yo, particularmente esa persona, porque días antes habíamos hablado y dije: yo no creo en Dios, para mí eso no. Como que cambió en tu vida, ¿verdad? Porque ahora sí de pronto, digo, bueno, ¿ya crees en Dios? Y dice: no, todavía no. Yo: no te entiendo, o sea, no crees en Dios, pero estás buscando. Bueno, pero es que de algo de servir. Digo: es que no funciona así. No funciona, o sea, no va a funcionar. Esto no es magia, esto no es... O sea, tienes que creer en Dios, tienes que tener una relación con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. De otra manera, agarras la Biblia como si fuera un talismán, o crees en el agua bendita como si fuera un talismán. No funciona así. La medallita, el recordatorio, la fotografía, no funciona así. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que tengas una buena relación con Dios. Hemos hablado acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, en la carta a los Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y es un estado de ánimo determinado por saber que Dios está presente y que lo que está ocurriendo es resultado de tu relación con Dios, de una buena relación con Dios. Eso es la fe. Es la emoción, es una emoción, es un sentimiento que te impulsa a continuar avanzando, aunque los indicadores temporales, los indicadores terrenales te digan que no. Y sin embargo continúas avanzando. Es que por ahí. Es el camino de la cruz, transitar el camino de la cruz. Oye, el camino de la cruz no es atractivo, se oye bonito. Realmente el camino de la cruz no es como que, oye, transitar de alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Oye, pues como que no suena. Sin embargo, cuando tienes fe avanzas y continúas.
Hemos hablado acerca de la fe. Le dije, la palabra fe la Biblia no se escribe en español, la Biblia se escribe en hebreo. En hebreo, emuná es la palabra que se utiliza para referirse a fe. La raíz de la palabra emuná es crianza o disciplina. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, sin disciplina es imposible agradar a Dios. Es que sin fe no puedes avanzar, es que sin disciplina no puedes avanzar, sin fidelidad a la palabra de Dios. Entonces me queda claro que la fe es determinante, me queda claro que la fe es importante. Bueno, ¿cómo es que voy a tener fe? O sea, ya me convenciste, ya me vendiste, okay, necesito fe. Bien, ¿y cómo puedo tener fe? Bueno, lo que dice la carta a los romanos de parte de Pablo es que la fe llega por el oír. El inicio de la fe es por el oír. Si el principio de la sabiduría es el temor a Dios, si el tener sabiduría tiene que ver con tener respeto por Dios, bueno, la fe inicia por el oír la palabra de Dios. Y es que ¿cómo inicia el miedo? Pues por el oír malas noticias, por el escuchar rumores, por el escuchar a personas que debilitan. Bueno, de la misma manera, así como el oír lo bueno acrecienta mi fe, de igual manera el oír lo malo la debilita. Así como el oír buenas noticias me anima a continuar, el oír malas noticias me debilita. La fe es por el oír. La fe viene por el oír. ¿Cómo voy a creer en Dios? Vas a creer a Dios por el oír. Entonces como que una especie de caminito. ¿Cómo empiezo a creer a Dios? Oír. Oír la palabra de Dios me lleva a creer. Cuando escuchas Dios va a estar contigo, eso me lleva a creer que Dios va a estar presente. Cuando escuchas, mira, no robes, no mates, no secuestres, no extorsiones, no levantes falso testimonio. Todo eso es palabra de Dios que llega a mi vida y la fe se acrecienta. La fe es por el oír. El crecer es por el oír. ¿Cómo aprendimos? Todo, cualquiera de la disciplina que pudiéramos llevar a cabo en medicina, arquitectura, licenciatura. Mira, a reparar un vehículo, ¿cómo lo aprendiste? Escuchando, viendo y escuchando, esa combinación. Y así ocurren los aprendizajes. No te sientes ahí, siéntate bien, come bien. Cada una de las cosas que hacemos bien son resultados de una enseñanza. Una enseñanza que escuchamos de alguien. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. El crecer, el que nuestra vida espiritual crezca, el crecer espiritualmente, es resultado de escuchar la palabra de Dios. El hacer, el correcto hacer, el dar fruto. Porque hemos hablado de la importancia de dar fruto. El dar fruto viene por el oír. Escuchamos la palabra de Dios, oímos la palabra de Dios y llevamos a la práctica la palabra de Dios y ocurre la madurez. Viene la madurez espiritual, viene por el oír. La disciplina, vaya, escoger entre dos opciones y no queremos entre lo bueno y lo malo, queremos entre lo mejor. Bueno, viene por el oír. Escuchamos y hacemos. Escuchamos y creemos. Escuchamos y pensamos. La fe viene por el oír. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 5:1, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Guarda tu pie y acércate más para oír. ¿Para qué ofrecer el sacrificio de los necios? Porque no sabes que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón, ni se apresura a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. A veces se convierte la iglesia en un espacio para debatir, para discutir, No, espérame, es para oír. Vamos a la casa de Dios a escuchar. Vamos a la casa de Dios a escuchar. En Hebreos capítulo 10, verso 23, dice, manténganse firmes. Hebreos 10, 23, recomendación. Manténganse firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como alguno tienes por costumbre, sino exhortaos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. La fe viene por el oír. Bueno, ¿y dónde escucho? En la iglesia. En la iglesia. No dejes de congregarte. No dejes de congregarte. ¿Por qué? Porque en la congregación, ahí en la reunión, es donde vas a escuchar palabra de Dios. Y en ese proceso de escuchar palabra de Dios es donde vas a adquirir fe. Que fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, es en la congregación, es en reunirte. Y luego escuchamos frases y de pronto nos determinamos, es que Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes, pero no en todos los lugares escuchas la palabra de Dios.
Dios está en todas partes, pero no en todas partes está el pastor, está el sacerdote, está el maestro. Y es que Dios está en el monte, sí está en el monte, pero el sacerdote está en la iglesia. Es que Dios también está en la playa. Sí, no me queda claro que Dios también puede estar en el mar. Me queda clarísimo. Pero el pastor está en la iglesia. Ahí donde está, ahí en la reunión. Ahí está él. Es como enseñanza está en todas partes. Sí, la enseñanza está en todas partes. Pero el maestro de ingeniería está en el salón de clases. De 9 a 10, ahí está dando. De 9 a 10, ahí está. Y tú vas y te y escuchas y aprendes. Bueno, es lo mismo. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, al menos en el sistema en el que estamos, se escucha en la congregación de los santos, en la reunión de los santos. Ahí donde se escucha. De ahí que venga esa recomendación. No dejes de congregarte, no dejes de congregarte, no dejes de congregarte. Porque cuando dejas de congregarte te pierdes de escuchar la palabra de Dios. Palabra de Dios que va a acrecentar tu fe. No sabes lo que viene hacia adelante. Dios sabe lo que viene hacia adelante. Dios conoce lo que habrá de venir. Y yo creo que Dios se anticipa. Y de alguna manera este próximo domingo, este próximo martes, no sé, el día que te reúnas, no soy drástico, la palabra de Dios dice, mira, 6 días trabajas y un día lo apartas. Bueno, ese día que apartas para escuchar la palabra de Dios, Dios habrá de alguna manera de comunicar la palabra, la fortaleza para lo que viene hacia adelante. La fe viene por el oír, la fe viene por el oír, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se escucha en la iglesia, en el templo, en la reunión de los santos, ahí donde se escucha la palabra de Dios. O sea, dame un motivo para ir a la iglesia, te lo doy, vas a crecer en fe. Y cuando vayas, bueno, la recomendación, mira, no entres en discusiones. Cuando vayas, acércate para oír. ¿A qué vamos a la iglesia? A escuchar la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios. Una expresión que viene en Hebreos capítulo 13, ahí mismo en Hebreos en el capítulo 13, verso 7 y luego el 17. Hebreos 10, verso 7 dice, acuérdense de sus pastores. Pudiéramos decir de sus maestros, pudiéramos decir de los sacerdotes. Acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahí mismo más adelante en el verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no nos es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios fluye a través de los sacerdotes, a través de pastores, a través de maestros. Ahí es donde la van a escuchar. No dejen de congregarse, recomendación. ¿Por qué? Porque ahí es donde van a escuchar la palabra de Dios. Y si están ahí, acérquense para oír. Y dice la otra expresión de Hebreos, acuérdense de la palabra. ¿Cómo van a acrecentar la fe? ¿Cómo va a crecer la fe? Bueno, ya la escuchaste el domingo, en la reunión, yo no sé. Durante la semana, recuérdala. Memorízala, hombre. Hay palabra de Dios que se tiene que memorizar. Hay palabra de Dios que tenemos que repetir para que se convierta en una máxima en nuestra vida. Entonces, la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. La fortaleza para el día a día viene por el oír. El crecimiento espiritual viene por el oír. La seguridad de que Dios interviene viene por el oír. El oír la palabra de Dios. El crecimiento viene por el oír. El oír, bueno, ¿dónde escuchamos? En la iglesia, en la reunión, en la congregación. Ahí donde... Bien. Recordatorios, bueno, no dejar de congregarnos. Recordatorios, recordar la palabra de nuestros pastores. Regularmente la palabra de los sacerdotes, de los pastores, de los hombres de Dios, el título que le quieras poner, no importa el título, es palabra de Dios. Si son buenos, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios,
es una manera de acrecentar o de crecer en la fe. ¿Sí? Es pues la fe, la certeza, la seguridad de la intervención de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y bueno, aunque suene redundante, la fe viene por el oír. Hay que tener cuidado con lo que escuchamos. A veces estamos muy preocupados por lo que comemos. Es bueno, es válido, es importante. Es importante. A la hora de escoger, como eso no, eso sí, eso no, eso sí, eso no, eso sí. Selectivos en qué nos ponemos, selectivos a dónde pasamos. De acuerdo. Bueno, ser muy selectivos con lo que escuchamos. Ser exigentes con los que escuchamos. Ser muy exigente con los que escuchamos. Le digo a los muchachos, es que no eres exigente, mijo. Oyes cada tontería, oyes cada canción que estés escuchando y va a determinar tu manera de pensar. Va a determinar tu manera de pensar. O sea, hay gente que dice, el que no tranza no avanza. ¿Y dónde lo escuchaste? No viene en la Biblia, ¿eh? Ahí no viene en la Biblia. En la Biblia dice, yo estoy contigo. En la Biblia viene, aunque transites por valle de sombra y de muerte, yo voy a estar contigo. Eso viene en la palabra de Dios. Y mi fe se acrecienta cuando recuerdo, yo estoy contigo como poderoso gigante. ¡Wow! En el momento más difícil que puedas estar viviendo, saber que yo estoy contigo. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Va a acrecentar tu fe enormemente. Pero es lo que has escuchado. La fe viene por el oír. La fortaleza para tu vida viene por el oír. La inspiración para las buenas decisiones viene por el oír la palabra de Dios. Me queda claro. ¿Y dónde lo escucho? En la iglesia. No dejes de congregarte. ¿Y dónde lo escucho? En los pastores, en los maestros, en los sacerdotes, en los hombres de Dios que están cercanos a ti. Atiéndelos, atiéndelos, atiéndelos. Porque al atenderlos estás acrecentando tu fe. Y al acrecentar tu fe vendrá la seguridad para toda tu casa, para todo lo que representa tu casa. Tus hijos, tus nueras, tus yernos, tus nietos, tus bisnietos. Y aún los que no alcances a ver, aún los que no los alcances a ver y que Dios disponga, serán acrecentados. Y que a lo mejor en algunos 80 años ya no vas a estar tú aquí. Ya no vamos a estar aquí, pero que digan la fe de mi abuelo, como mi abuelo decía. Y a lo mejor no te escucharon a ti, pero escucharon a tus hijos y escucharon a tus nietos. No, como mi abuelo decía. Y creciste en fe. Casa firme, casa firme, casa firme. Algún día no habremos de estar, pero nuestra obra, nuestros pensamientos, nuestra palabra podrán permanecer. Entonces, crecer en fe. Crecer en fe para agradar a Dios y crecer en fe para crecer nuestra casa. Y vendrá por el oír. Sé selectivos, muy, muy selectivos. A la hora de prender el estéreo, a la hora de prender el radio, esto no lo voy a escuchar. A la hora de un audio, esto no lo voy a escuchar. A la hora de sentarte a hablar con alguien, esto no lo voy a escuchar. Mejor escúchame, Tommy. Déjame decirte yo a ti. No, hombre, es que andan diciendo, y es que dicen, y es que fíjate, y es que... Vamos a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios... De veras que sí, a veces hasta en los mensajes, hay mensajes que llegan y no lo quiero abrir, me van a decir cosas que no, mi futuro, mi negocio, mi empresa, la casa está determinada por lo que Dios haga. Por lo que ya les he dicho, Isaac sembró en el desierto. Cualquier agricultor dice, ¿qué tiene? Sembró en el desierto. Pues no sé, pero Isaac sembró en el desierto y cosechó al 100 por uno. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que Moisés golpeó la piedra y de la piedra salió agua. La piedra no da nada. Tus piedras no dan nada. Las piedras que Dios pone en mi camino, cuando Él interviene, dan agua. Y es fe. La seguridad de que Dios va a intervenir, la seguridad de que todo ayuda bien, la seguridad de que aún el más oscuro que pudiera parecer puede resultar en luz cuando Dios interviene. La fe viene por el oír. La disciplina, pues les dije, la fe es disciplina. La disciplina viene por el oír. Entonces, selectivos. Muy selectivos a la hora de que prenden la tele. ¿Qué voy a escuchar? ¿Qué voy a ver? Voy a ver lo que acrecienta mi fe. No soy muy partidario de las películas de terror. Yo no. Hay quien le guste y lo dice. Yo no. ¿Por qué? ¿Va a acrecentar mi fe? Háganse esa pregunta. ¿Voy a aumentar en fe? ¿O me va a inquietar? ¿Va a crecer mi fe? Muy bien, dale, lo escuchamos. Va a crecer mi fe. Hay personas a las que ya luego se enojan conmigo. No me digas. Oye, mira, ¿a qué es? ¿Qué es? Ese no lo quiero ver. Parece que está bien bonito. No lo quiero ver. No, eso yo no lo quiero ver. No lo quiero en mi sistema. No lo quiero ver. Todo lo que contribuye a acrecentar mi fe, bienvenido. Lo que contribuye a debilitar, mira, no es para bien. Se lo dejo. La fe viene por el oír. Recuerden. Hacemos una